Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Hoy vamos a trabajar otro problema de cinemática con el concepto de movimiento con aceleración constante o movimiento lineal uniformemente acelerado. El problema es del capítulo 2, número 32 de la física de Giancoli. Una dama que conduce su automóvil a 45 km por hora se aproxima a una intersección justo cuando la luz del semáforo cambia a amarillo. Ella sabe que la luz amarilla tarda solo 2 segundos antes de cambiar a rojo y que está a 28 metros de distancia del lado cercano de la intersección. ¿Deberá intentar detenerse o aumentar la rapidez para cruzar la intersección antes de que la luz cambie a roja? La intersección tiene 15 metros de ancho. La desaceleración máxima de su automóvil es de menos 5.8 metros sobre segundo cuadrado, mientras que lo puede acelerar desde 45 km por hora hasta 65 km por hora en 6 segundos. Ignore la longitud del automóvil y el tiempo de reacción. Bueno, adicionalmente este problema viene acompañado de una imagen en la que para la primera opción, es decir, detenerse antes de que cambie, entonces estaríamos hablando de velocidad inicial y velocidad final 0. Y debe hacerlo en máximo 2 segundos para recorrer la distancia de los 28 metros. Y en la segunda opción es que alcance a cruzar los 28 más los 15 metros en los mismos 2 segundos, con la aceleración que puede ejecutar el carro. Entonces, vamos a establecer las variables para el caso primero de detenerse. Entonces tendríamos velocidad inicial 45 km por hora. Velocidad final 0 metros por segundo. Tiempo 2 segundos. Distancia 28 metros. Desaceleración menos 5,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces necesitamos saber si en esos 2 segundos esa desaceleración es suficiente para recorrer los 28 metros. Bueno, los principios físicos, antes de hablar de los principios físicos, aquí vemos que hay una velocidad que hay que hacerle factor de conversión para que todo quede en el sistema internacional. Bueno, como es un movimiento uniforme acelerado, existen 3 principios establecidos por Newton que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Un segundo principio, entonces velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y un tercero que dice que posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Bueno, si calculamos la aceleración que requiere para la desaceleración que requiere para 2 segundos y la comparamos con la que puede experimentar el carro, entonces que no sea menor, puede ser igual o mayor. Quiere decir que sí se va a alcanzar a detener en el semáforo y no quedar atravesado en el cruce cuando el semáforo ya está en rojo. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer el factor de conversión. Entonces, primer paso, velocidad inicial 45 km por hora multiplicado por 1 hora,
que equivale a 3.600 segundos, y a su vez multiplicado por 1 kilómetro, que equivale a 1000 metros. Simplificamos unidades. Kilómetros en el numerador, kilómetros en el denominador, horas en el denominador, horas en el numerador. También podemos simplificar 2 ceritos en el denominador y 2 ceritos en el numerador. Y nos queda entonces que la velocidad inicial es igual a 45 por 10, serían 450 metros, dividido en 36 segundos. Resolviendo ese cociente, entonces nos queda que la velocidad inicial es igual a 12,5 metros sobre segundo. Y lo colocamos en nuestras variables. 12,5 metros sobre segundo. Bueno, entonces con la primera expresión vamos a calcular A. Entonces, segundo paso. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejamos A. Entonces nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial, que está sumando pasa a restar, y quedaría A por T. Entonces el tiempo que va multiplicando a A pasa a dividir y nos queda A. Sustituimos entonces velocidad final, dijimos que se iba a detener, menos la velocidad antes de los 28, entonces serían 12,5 dividido en el tiempo que requiere, 2 segundos. Y esto sería A. Resolviendo entonces ese cociente, nos quedaría que la aceleración es igual a menos 12,5 metros sobre segundo dividido en 2 segundos. 12,5 dividido 2 nos va a dar que la aceleración es igual a 6,25 negativo metros sobre segundo al cuadrado, porque recordemos que el signo es acelera o desacelera. Entonces, si comparamos, ya podemos deducir que para alcanzar a detenerse a los 28 metros, requiere que desacelere en un factor de 6,25 metros sobre segundo al cuadrado. Y el auto solamente puede hacerlo a 5,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que no es viable la opción de detenerse antes de que el semáforo cambie a rojo. Ahora vamos a ver la segunda opción, si acelera. Entonces vamos a establecer las variables. Entonces tenemos la velocidad inicial, serían 45 kilómetros, pero ya sabemos que esos kilómetros por hora equivalen a 12,5 metros sobre segundo. Necesitamos saber si esa aceleración, que ese factor de aceleración es suficiente para que cruce la distancia de los 28 metros más los 15 del cruce. Quiere decir que recorre una distancia de 43 metros. Entonces necesitamos calcular la aceleración que puede experimentar el vehículo en un tiempo de 6 segundos. Y si ese factor de aceleración es suficiente para cruzar los 43 metros en 2 segundos, porque la idea no es que esté cruzando cuando ya el semáforo ha cambiado en rojo. Entonces, necesitamos calcular la aceleración, que es el factor de cambio de la velocidad que puede experimentar el carro en 6 segundos. Y a su vez, con ese factor de aceleración, si será suficiente
para que en 2 segundos cruce los 43 metros. Entonces, bueno, entonces, para poder calcular ese factor de aceleración, nos dan la velocidad que lo hace en 6 segundos. Entonces, a esa velocidad la vamos a llamar v sub f. Y nos la dan en 65 kilómetros por hora. Es decir, que necesitamos transformar primero esos 65 a metros sobre segundo. Entonces, tercer paso. Esa velocidad final de aceleración sería 65, igual que en el paso número 1, kilómetros por hora, multiplicamos por 1 kilómetro, equivale a 1000 metros, y 1 hora equivale a 3600 segundos. Simplificamos. Kilómetros en el numerador, kilómetros en el denominador, horas en el numerador, horas en el denominador. También podemos simplificar ceritos, 2 ceros en el denominador, 2 ceros en el numerador. Y nos quedaría entonces que la velocidad final para ese factor de aceleración es igual. 65 por 10 serían 650 metros dividido en 36 segundos. Resolviendo ese cociente, entonces nos queda que la velocidad final es de 18,06 metros sobre segundo. Entonces, 18,06 metros sobre segundo. Ahora ya podemos calcular el factor de cambio de la velocidad del auto. Entonces, en un cuarto paso, vamos a calcular la aceleración y la podemos calcular con la 1. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué con la 1? Porque dice que esa máxima aceleración la puede alcanzar en 6 segundos. O sea que cada segundo va a incrementar su velocidad en cierto factor. Entonces, despejamos A, nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial dividido T, nos va a dar la aceleración que puede experimentar el auto, la aceleración máxima. Entonces, A es igual a velocidad final 18,06 menos la inicial 12,5 dividido en 6, resolviendo, entonces nos queda que la aceleración máxima que puede experimentar el auto es de 0,93 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿será suficiente que acelere a razón de 0,93 metros sobre segundo al cuadrado para que en 2 segundos atraviese los 43 metros? Esa sería nuestra pregunta. Entonces, en un quinto paso, escojamos nuestra ecuación. Necesitamos saber si en 2 segundos puede recorrer los 43 metros. ¿Por qué? Pues porque en 12 es el tiempo que tiene para recorrer los 28 que le faltan hasta el semáforo más los 15 del cruce.
Entonces, vamos a averiguarlo con la tercera ecuación. Entonces, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, ¿será que en 2 segundos alcanza a recorrer los 43 metros? Entonces sería posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Qué quiere decir? Que la posición final menos la posición inicial son los 43 metros. Si nos da 43, quiere decir que sí alcanza. Si da menos de 43, quiere decir que se quedó en el pleno cruce. O si da más de los 43, quiere decir que pasó con distancia de sobra. Entonces, voy a colocarlo delta de x igual. Velocidad inicial, 12,5 multiplicado por 2. Y le sumamos 0,93 multiplicado por 2 al cuadrado dividido en 2. Ya sabemos que si nos da 43, bien. Entonces, delta de x será igual. Y eso nos daría bueno, entonces resolviendo nos daría 26,86 metros. Quiere decir que con esa aceleración que puede experimentar el carro como máxima, no alcanza a recorrer los 43 metros, solamente recorrería 26,86 metros. Es más, no alcanza a pasar el semáforo. Entonces, ninguna de las dos opciones es correcta. ¿Por qué? Porque no puede detenerse en el semáforo a razón de menos 5,8 metros sobre segundo cuadrado, pero tampoco puede cruzar los 43 metros acelerando a razón de 0,93 metros sobre segundo cuadrado, porque quedaría antes del semáforo a 26,86 metros y necesitaba recorrer 43 metros. De esta manera hemos dado solución a nuestro problema. Si te gustó la solución de este problema, te invito a que me regales un like y a suscribirte a mi canal, el canal de la Profe Yani. No olvides activar la campanita para la notificación en la solución de nuevos problemas paso a paso en física. Si requieres contactarme para asesorías o tutorías virtuales, con mucho gusto en mi WhatsApp 316-6301-561 o en mi email yanira.cubides.r@gmail.com. Muchas gracias amigos, hasta pronto.